la tormenta mortal Amy en el norte de Europa, el devastador tifón Matmo en Asia, la misteriosa erupción volcánica en Kamchatka y el apocalipsis de nieve en los Balcanes. Sobre estos y otros acontecimientos de la semana pasada, véanlo en este episodio. También conocerán uno de los factores clave, pero aún subestimados, que hoy destruye desde dentro el organismo de cada uno de nosotros y todo el ecosistema del planeta. Tormenta Amy. A comienzos de octubre, la tormenta mortal Amy azotó el norte de Europa. Fue la primera gran tormenta con nombre de la temporada otoñal y trajo vientos destructivos y lluvias torrenciales. El 3 de octubre, en Irlanda, unas 200.000 viviendas quedaron sin electricidad debido a la furia del temporal y el tráfico aéreo se paralizó. En la capital del país, Dublín, se cancelaron 115 vuelos. Lamentablemente, no se pudieron evitar víctimas humanas. En el condado de Donegal, un hombre murió. En el Reino Unido se registró un récord de presión mínima para el mes de octubre, 947,9 milibares. Precisamente esta anomalía atmosférica fue el motor que intensificó los vientos en la región hasta alcanzar una fuerza excepcional. En la isla de Tiree se registró una ráfaga de 154 kilómetros por hora. En Londres se cerraron los famosos parques reales. Debido a los árboles caídos, el tráfico por carretera y ferrocarril quedó bloqueado en todo el país. Y en Escocia se suspendió el campeonato de golf. En el oeste de Noruega, más de 170 carreteras fueron cerradas a causa de la tormenta. El temporal dañó más de 2.500 edificios, arrancando techos y derrumbando muros. En una carretera de montaña se volcó un autobús y en Oslo, un tren del metro se descarriló debido a los árboles caídos. El municipio de Årland quedó completamente aislado tras la cancelación de los transbordadores y el cierre de las carreteras. En Suecia, los meteorólogos declararon el nivel naranja de peligro para las costas occidental y meridional, donde se registraron ráfagas de viento huracanadas y lluvias torrenciales. El 4 de octubre, la tormenta Amy golpeó los Países Bajos con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, provocando destrucción masiva. El aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, canceló unos 150 vuelos y el servicio de ferries con las Islas Frisias fue completamente suspendido. En la ciudad belga de Ostende, por motivos de seguridad, se prohibió a las personas el acceso a los rompeolas, a causa del fuerte viento que superaba los 100 kilómetros por hora. Se registraron casos de árboles caídos sobre automóviles estacionados. En la ciudad danesa de Skagen, las olas de hasta 4 metros arrojaban enormes piedras por encima del muelle. En menos de 2 días, cayó más de la mitad de la precipitación mensual promedio. En la costa norte de Francia, la tormenta llegó con olas de hasta 5 metros y ráfagas de viento de hasta 131 kilómetros por hora. Miles de hogares quedaron sin electricidad y el tráfico ferroviario se vio interrumpido. El temporal se cobró 2 vidas. Una persona se ahogó en el mar y otra murió en su coche tras la caída de un árbol. Península Balcánica. En la noche del 3 de octubre, debido a lluvias sin precedentes, el sur de la costa del Mar Negro en Bulgaria se vio afectado por una inundación catastrófica. Los balnearios más perjudicados fueron Elenite, Sunny Beach, Sveti Vlas y la ciudad de Tsarevo. En el pueblo de Izgrev, las estaciones meteorológicas registraron más de 410 milímetros de precipitaciones en solo 24 horas. En 5 municipios de la provincia de Burgas se declaró el estado de emergencia. Los poderosos torrentes de agua arrastraron numerosos coches y furgonetas al mar, inundaron viviendas privadas, hoteles y destruyeron carreteras. Más de 80 localidades quedaron sin suministro eléctrico. La inundación repentina se cobró la vida de al menos 4 personas. Cientos de residentes y turistas fueron evacuados. Mientras tanto, en el norte del país se observó un clima invernal severo. La lluvia se transformó en aguanieve, bloqueando temporalmente los pasos de montaña y causando cortes de electricidad. La Compañía Nacional de Ferrocarriles informó de importantes retrasos y cancelaciones de trenes debido a los árboles caídos. Fenómenos meteorológicos similares afectaron también a los países vecinos de los Balcanes occidentales. En las regiones montañosas de Serbia cayeron hasta medio metro de nieve. El temporal dañó la infraestructura, los árboles caídos rompieron líneas eléctricas y las carreteras quedaron bloqueadas. Los municipios de Ivanjica, Medveja y Krnatrava, en el sur y centro del país, se quedaron sin electricidad ni comunicación.
En Bosnia y Herzegovina, una fuerte nevada cayó sobre la capital, Sarajevo, sorprendiendo a los habitantes y turistas. Sin esperar las heladas, muchos viajeros habían llegado vestidos de verano y al cabo de un día, se vieron obligados a buscar botas y chaquetas de invierno. Rusia. El 4 de octubre se informó de una repentina erupción del volcán Kronotsky, en Kamchatka, que había permanecido inactivo durante más de 100 años. A las 11:50, hora local, se registró una emisión de ceniza que alcanzó los 9.200 metros sobre el nivel del mar. La nube de ceniza se extendió unos 85 kilómetros. Se declaró el nivel más alto de alerta aérea, el código rojo. En un principio, los científicos pensaron que en Kronotsky había comenzado una erupción explosiva, pero pronto afirmaron que se trataba de una emisión freática de vapor y ceniza antigua, probablemente procedente del mar Krokur, situado en la ladera del volcán Krasheninnikov. A favor de esta versión se señaló que la nube se disipó en apenas 5 horas, mucho más rápido que las emisiones volcánicas típicas, que pueden permanecer en la atmósfera varios días, y contenía una gran cantidad de vapor de agua. Sin embargo, el 5 de octubre los empleados de la Reserva Natural de Kronotsky informaron que el mar no mostraba actividad ni cambios visibles, por lo que la versión de Krokur fue descartada. Por el momento, el origen de esta emisión de ceniza sigue siendo desconocido, y los especialistas locales no se apresuran a admitir que podría haberse despertado otro volcán anteriormente inactivo. Cabe destacar que los investigadores del Grupo Científico Internacional de Alatra llevan más de 10 años advirtiendo sobre el incremento de la actividad volcánica en el planeta, y en particular en Kamchatka. También han señalado las verdaderas causas que provocan el aumento repentino y anómalo de la actividad sísmica en la región. Nepal. A pesar de que la temporada de lluvias en Nepal ya había terminado, a partir del 3 de octubre fuertes precipitaciones azotaron las provincias centrales y orientales del país. Estas provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores. El nivel del agua en 8 de los principales ríos del país superó la marca de peligro. En el río Kosi, una de las mayores arterias fluviales de la región, el nivel se elevó a más del doble de lo normal. En la presa Kosi Barrage se declaró el estado de alta alerta. Fue necesario abrir las 56 compuertas, en lugar de las 10 a 12 habituales, y el paso por el puente quedó restringido solo a los servicios de emergencia. Los ríos desbordados inundaron zonas residenciales. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Más de 20.000 agentes de policía participaron en las operaciones de rescate. Debido a la intensa lluvia y la mala visibilidad, todos los vuelos nacionales fueron suspendidos. Las principales carreteras que conectan la capital, Katmandú, con otras regiones quedaron bloqueadas, unas por los deslizamientos de tierra y otras por precaución. La interrupción del tráfico se produjo precisamente cuando cientos de miles de personas regresaban a Katmandú, tras las celebraciones de Dasein, la principal festividad del país, durante la cual los habitantes suelen viajar a sus pueblos natales para visitar a sus familiares. En la Reserva Natural de Langtang, un río desbordado arrastró a 4 turistas que siguen desaparecidos. Los deslizamientos bloquearon las rutas hacia el Everest, por lo que se recomendó a los viajeros utilizar senderos alternativos. En el distrito de Ilam, las lluvias torrenciales provocaron numerosos deslizamientos que destruyeron viviendas y se cobraron la vida de al menos 37 personas. El desastre ocurrió de noche, mientras la gente dormía. Una de las tragedias se produjo en la aldea de Gos, donde un deslizamiento sepultó una casa y murieron 6 miembros de una misma familia. Según los expertos, la mayoría de las zonas afectadas no se consideraban de alto riesgo, por lo que los deslizamientos en esos lugares resultaron completamente inesperados. En el sur de Nepal, 3 personas murieron a causa de rayos. En total, el desastre se cobró la vida de 60 personas en todo el país y 11 permanecen desaparecidas. En la vecina India, en la ciudad de Darjeeling, estado de Bengala Occidental, las lluvias incesantes causaron en una sola noche, el 6 de octubre, la muerte de al menos 20 personas, la destrucción de puentes y carreteras y la inundación de amplias zonas.
En el oeste de Bután, las precipitaciones sin precedentes provocaron una situación de emergencia en la central hidroeléctrica Tala. En solo 7 horas, el caudal de la presa aumentó más de 6 veces, lo que causó el desbordamiento del agua por encima de la represa. Tifón Matmo. El tifón Matmo azotó las regiones del sur de China a comienzos de octubre, justo durante la celebración del Día Nacional y el Festival del Medio Otoño. Este periodo se considera tradicionalmente el punto álgido de la temporada turística, cuando millones de personas viajan por el país, lo que aumentó la presión sobre el transporte y los servicios de emergencia. El día 4, en la isla de Hainan, se declaró el primer y más alto nivel de alerta. En el distrito de Haikou y la ciudad de Wenchang se suspendieron temporalmente el transporte marítimo, las actividades empresariales y el servicio de transporte público. Las escuelas y los comercios fueron cerrados. El aeropuerto internacional de Haikou, Meilan, canceló todos los vuelos y se interrumpió el tráfico ferroviario en toda la isla, incluida la línea de alta velocidad circular. En la mañana del 5 de octubre, Matmo tocó tierra, provocando vientos de hasta 42 metros por segundo, que arrancaban planchas metálicas de los techos y derribaban árboles. Las autoridades evacuaron a más de 200.000 residentes que fueron alojados en refugios temporales. En el río Haidian, en el distrito de Meilan, una embarcación de carga de acero se soltó del muelle debido al oleaje del temporal y comenzó a derivar hacia un puente, poniendo en peligro su seguridad. Gracias a los esfuerzos de los servicios de emergencia y marítimos, el barco fue asegurado y remolcado. Por la noche del 5 de octubre, el tifón golpeó el sur de la China continental. En el distrito de Shanjiang, provincia de Guangdong, las ráfagas máximas alcanzaron casi 57 metros por segundo y la cantidad de precipitaciones en 2 días superó los 450 milímetros. A pesar de que el tifón Matmo se había debilitado al pasar por el territorio de China, el 6 de octubre su circulación provocó en el norte de Vietnam inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos. En 3 ríos del país se registraron los niveles más altos de crecida en casi 40 años. El nivel del río Cao, que atraviesa la ciudad de Tainguyen, subió más de 1 metro por encima del récord anterior. El agua en las calles alcanzaba los techos de los coches. Muchos habitantes se vieron obligados a huir de las zonas siniestradas. Los usuarios de las redes sociales publicaban peticiones de ayuda, ya que sus familiares y amigos en varias provincias se habían quedado sin electricidad ni suministros de alimentos. En la provincia de Tainguyen, en la carretera nacional 3B, se formó un enorme socavón que paralizó el tráfico en este tramo vital. Para entregar más de 4 toneladas de agua, alimentos y artículos de primera necesidad a los residentes de las zonas inundadas de la provincia de Langson, se desplegaron 3 helicópteros. En la presa de la central hidroeléctrica Bac K1 se produjo una rotura de unos 5 metros de ancho, lo que obligó a evacuar a los habitantes de las localidades situadas aguas abajo. En la capital, Hanoi, donde muchas familias acababan de limpiar el barro y los escombros tras el mortal tifón Boaloi, el nuevo tifón Matmo trajo otra ola de lluvias torrenciales. En algunas zonas cayeron hasta 350 milímetros de precipitación. Las estaciones de bombeo trabajaban al límite de su capacidad para drenar el agua de los 90 distritos inundados de la capital. Uno de los residentes de la ciudad confesó que la situación se había convertido en un círculo vicioso. Llueve, las calles se inundan, la gente lucha desesperadamente por sobrevivir y teme que pronto esto pueda convertirse en algo habitual. El desastre causó enormes daños al país. Casi 17.000 viviendas quedaron bajo el agua. Se inundaron más de 22,5 hectáreas de arroz y otros cultivos. Más de 200.000 cabezas de ganado y aves murieron o fueron arrastradas por el agua. Como resultado de las repentinas inundaciones y los deslizamientos de tierra, en Vietnam murieron 8 personas y otras 5 permanecen desaparecidas. Numerosos estudios señalan como principal factor de las precipitaciones extremas el rápido aumento del contenido de humedad en la atmósfera debido a su calentamiento. En efecto, una atmósfera más cálida puede retener mucha más humedad y transportarla a mayores distancias. Sin embargo, existe otro factor que la mayoría de los especialistas no toma en cuenta en sus cálculos, y muchos ni siquiera son conscientes de su impacto negativo en el sistema climático del planeta. Se trata de los micro y nanoplásticos presentes en la atmósfera. Billones de estas partículas
partículas no son polvo inerte e inofensivo. Son capaces de acumular y mantener durante largo tiempo una carga electrostática, lo que altera significativamente las propiedades físicas de la atmósfera. Como resultado, observamos un cambio fundamental en las nubes. Las partículas de plástico actúan como núcleos de condensación sumamente eficaces, lo que hace que las nubes se formen a menor altitud. Retienen la humedad durante más tiempo y en mayor cantidad, y cuando comienza la lluvia, esta se descarga en forma de un aguacero catastrófico. Además, el plástico presente en el océano y en la atmósfera actúa como una capa aislante que impide el intercambio térmico normal entre el agua y el aire. Como resultado, la energía no se disipa, sino que permanece dentro del sistema terrestre. Lo más peligroso es que este proceso se retroalimenta. El calentamiento del océano intensifica la evaporación, y junto con el vapor, cada vez más nanoplásticos ascienden a la atmósfera. El aire se vuelve más cargado eléctricamente, y la energía retenida acelera aún más el calentamiento. Más calor significa más humedad, más plástico, y así sucesivamente en un ciclo infinito. Hace ya 20 años, un grupo interdisciplinario de científicos de Alatra comenzó a estudiar el nanoplástico y fue el primero en advertir sobre su amenaza. Determinaron que la propiedad más peligrosa de estas partículas es su capacidad para acumular carga electrostática, la cual afecta tanto al ser humano como a la naturaleza. Sin embargo, resolver este problema no es posible con los esfuerzos de un solo grupo científico. Para encontrar una solución eficaz, se requieren los recursos y la colaboración de científicos de todo el mundo. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental la participación activa de la sociedad. Es necesario un fuerte impulso social que exija investigaciones sobre el nanoplástico. Solo cuando cada persona comprenda la urgencia del problema y empiece a hablar de ello, será posible encontrar una solución lo antes posible.